Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí hay 2 asientos. Si quieren sentarse 2 personas aquí. Bien, quiero agradecerles que tengan la deferencia de acompañarnos hoy. Para la galería todas las inauguraciones son muy especiales, pero una de José Guerrero y de este José Guerrero tan maravilloso que conocí en mi juventud, pues es muy especial. Te quiero agradecer la presencia de los 2 invitados de hoy, Paco Baena, director del Centro Guerrero, y Tony, el hijo de José, que ha venido de Estados Unidos, donde vive. Quiero agradecer también a algunos de los préstamos de obras de la exposición, ¿no? Si no fuera por las personas que nos han dejado obra, como Helga de Alvear, que ha tenido la deferencia de dejarnos una obra magnífica que está en otra sala, pues no podríamos haber hecho esta selección de obras. Es la 4ª exposición de Guerrero en la galería y hemos empezado al revés que hubiera empezado cualquier otra galería, ¿no? Las primeras exposiciones recorrieron los años 80 y 70 del artista, luego su relación con Esteban Vicente, pero pienso que Guerrero es uno de los artistas que hay que empezar al revés. Se empieza por el final para entender mejor toda esta primera obra. Y creo que con esto ponemos el remate, el broche, y empezaremos otra vez con otra exposición de los años 80 en su momento. La exposición la componen 11 lienzos que abarcan del año 53 al 67, además de 5 papeles que nos ha dejado el legado del artista, ¿no? Voy a dar 4 notas y luego voy a hacer una pequeña... voy a dejar unos minutos, 45-50 minutos, te lo digo porque como eres profesor universitario, unas notas muy breves. En el año 49, me corrigen ustedes si me equivoco, Guerrero llega a Estados Unidos y en el año 53 pinta aquel cuadro que tienen ustedes en la entrada. Y en el año 54 expone en Chicago con Joan Miró, que eso le abre las puertas a muchas cosas, pero entre otras cosas al mercado, de mano de Betty Parsons, una gran galerista. ¿Y qué pretende la exposición? Bueno, pues recorrer el Guerrero de los años 50 y 60 a través de estas formas negras, la presencia de negro tan importante en Guerrero, y esas formas reconcentradas, encerradas en sí mismas, desabridas, que vemos en los primeros años 50, que tienen un cuadro aquí maravilloso y en ocultos en la otra sala, que poco a poco se van expandiendo, se van abriendo y van a llenar, en algunos casos, gran parte del lienzo. Entonces es un Guerrero mucho más envalentonado, ¿no? No es el año 50 más contenido formalmente, con esos elementos que rotan el espacio, aunque vemos una serie de signos, como es la pequeña cruz que aparece en ese cuadro del año 53, que se repetirá a lo largo de la trayectoria del artista. Y hecha esta pequeña introducción, doy la palabra a Tony y a Paco y para que entablen un diálogo como ustedes consideren. Muchas gracias. Si queréis, pongo yo un poco más ampliando la introducción de Adolfo y luego pasamos al verdadero protagonista, que es el testimonio del hijo del artista. Bueno, en primer lugar tengo que felicitarte a Adolfo, Clemente, todo el equipo, porque es una exposición de museo. O sea, en fin, hay que agradecer que nos brindes la oportunidad de ver este conjunto tan maravilloso de obras, algunas de las cuales se vieron hace 9 años, en 2014, en el centenario de Guerrero. Hicimos, el Centro José Guerrero organizó la exposición de Presence of Black, que se vio aquí en Madrid, en la Casa de las Alhajas, y que precisamente estudiaba más en extenso este momento crucial para su obra, que nosotros le llamamos los años americanos, que es desde que llega, en el 49, 50 ya se establece en Nueva York, y bueno, hasta el viaje ya con la familia a España a mediados de los 60, esos 15 años que son cruciales, donde él, digamos, deja su bagaje europeo y abraza los nuevos códigos del expresionismo abstracto en la Escuela de Nueva York. Entonces, en esa exposición había pues algunas de las mejores obras de ese momento y hay algunas que están aquí. Por ejemplo, este homenaje a Klein, Sacromonte, que está en la otra sala, también estaba Ascendente, Verdes, en fin, que hay obras muy importantes. Y nos permite ver precisamente la evolución de cuando llega a Nueva York, y él dice que, bueno, fue un shock, eso lo repetía mucho, él le impresionó mucho,
en fin, venía de Centro Europa, había estado en París, en Roma, conocía las vanguardias, pero de repente ese cambio de escala tan grande, esa energía tan impresionante que vio en Nueva York, pues decía que iba a tardar unos cuantos años en asimilarla. Y de hecho, lo primero que hizo cuando llegó allí, a Nueva York, es bueno, participar en un taller de grabado con William Hayter, que luego fue amigo de él, que ya tuvo un taller en París y que había trabajado con Miró y con algunos de los grandes artistas. Y ya en ese taller él empezó a soltar el lenguaje más figurativo en el que había venido trabajando hasta que llegó a Nueva York. Hay un proceso de depuración formal, pero no es hasta que llega a Nueva York, porque, aunque parece, dicen Juan Manuel Bonet, dice por ahí que en París parece que había algunos experimentos más abstractos, pero son cosas que se han perdido. También eran años en los que él pues todavía no estaba sentado en un sitio, entonces es posible que se perdieran piezas y no sé si las encontraremos en algún momento. Sí hay algunas, bueno, algunos apuntes, ¿no?, que indican que iba por ahí, pero ya de una forma más consciente y más, en fin, más osada, digamos, es en Nueva York. Y en el taller de William Hayter lo que hace es desarrollar este mundo que se llamó la abstracción biomórfica. Bueno, pues un poco Miró, Jean Arp, también Masson, Gorky, y todo este universo que en el surrealismo, pero ya también Kandinsky, es decir, que desde la abstracción, pero había reminiscencias de estos mundos orgánicos, vesiculares, círculos, amebas. Bueno, pues José Guerrero, digamos que sus formas primordiales las fue depurando y las fue conteniendo en eso, ¿no?, como dices tú, ¿no? Ese cuadro de Ocultos del 53 es muy parecido a uno que tenemos en la colección, Black Followers, donde precisamente es una especie de síntesis de figuras que había tratado en cuadros más figurativos, más dentro de los códigos de la nueva figuración de los años 30-40. Y progresivamente, pues como has dicho tú muy acertadamente, se fue soltando y esas formas al principio más contenidas ya se fueron desdibujando y ya, pues ya era directamente una textura más gestual, más de mancha, ¿no? No solo hay esa evolución desde esa figuración, la abstracción biomórfica y luego ya los códigos del expresionismo, sino que también allí, por ejemplo, una de las cosas que aprende, o bueno, que incorpora a su obra, es decantarse por 1, 2, 3 colores nada más en cada cuadro, lógicamente con un montón de matices, ¿no? Pero que los cuadros figurativos de los años 40, pues por influencia más de Fauve, sobre todo Matisse, para él fue fundamental, son cuadros muy coloristas, donde metía una paleta muy amplia, pero todos los colores. Y luego ya, a partir de los 50, ya se renuncia a eso y se centra en cada cuadro en 1, 2, el negro siempre, porque el negro para él es un color, pero el negro con verde, el negro con azul, el negro con amarillo, con rojo, blanco, pero se centra en eso y luego ya ahí va procurando enriquecer, ¿no?, toda con una riqueza tímbrica los colores que elige y hacer que vibren, ¿no? Es una cosa que aprende en ese momento. Otra cosa que es muy evidente en esos años es la amplitud. Cada vez coge formatos más grandes. Al principio, los primeros, bueno, los grabados eran pequeñitos, luego coge cuadros así en medio formato y cada vez va creciendo más. Hasta ya a mediados de los 60, pues ya tenemos como el que tenemos en la sala contigua, el de Sacromonte, o poco después la Brecha de Biznar, y luego cada vez más grande, hasta ya en los 80 hace grandes murales, ¿no? Eso lo aprendió allí, en América. En Europa no hizo cuadros tan grandes, y también en parte por esa circunstancia más azarosa que estaba entonces viviendo. Y, en fin, solamente yo tiendo a enrollarme, disculpad, como simplemente para aterrizar, digamos, el recorrido, pues insistir en que la selección de obras que está muy bien, y están muy bien montadas y muy bien emparejadas, aunque hay saltos de años, pero están muy bien cómo dialogan, ¿no?, los colores, las manchas y las escalas, nos permite ver toda esa evolución.
Como no es una ordenación estrictamente histórica, conviene mirar las cartelas para ver los años y ser un poco consciente de... Efectivamente, tienes razón, porque es la primera exposición, y no sé si será la única, en la que he puesto un cartel con el año, porque es muy importante, ¿no? La causa no se trata de un recorrido cronológico, sino lo que se analiza es la coherencia de la obra de José Guerrero. Y por eso es muy importante que ustedes, cuando vean la exposición, vean el año. Claro, estamos hablando de saltos de 14 y 15 años. Piensen ustedes que 15 años en la vida de un artista es un mundo, y aquí son 3 metros de pared. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Pero está bien porque, o sea, lo bueno cuando hay esa coherencia es que resiste eso, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? O sea, que de repente un cuadro de 10 años atrás le pones otro y ves que hay o sea, que eso se sostiene de por sí. Entonces, bueno, felicitaros y nada, pues muchas gracias por la exposición. Ahora ya iremos hablando, pero yo creo que lo interesante en este momento es que Tony, el hijo del artista, que nos dé el testimonio de su papel como hijo, de cómo vivió aquello. Mira, ¿por qué no me lees esto? No, te toca a ti. Bueno, saludos a todos. Soy Tony Guerrero, hijo del artista. Adolfo Cayó me ha pedido que diga unas palabras en esta alegre ocasión. Él ha podido reunir cuadros de mi padre de los años 50 y 60 de los Estados Unidos y de España, algunos que no se han visto en galerías ni en museos en más de 50 años. Queremos, Pep y yo, expresarte, Adolfo, nuestra gratitud por organizar esta exhibición extraordinaria. Ya, como me ha dicho que yo le interrumpa de vez en cuando, así para que no sea tan... Tengo que decir que eso de los cuadros que nos han visto, es verdad que había comentado yo que algunos de los que están aquí formaron parte de esa gran exposición monográfica dedicada a estos años, pero hay otros que yo es la primera vez que veo, como este, por ejemplo, Torca Negra, que ha encontrado Adolfo y que ni siquiera teníamos en el catálogo razonado. Y este que le acompaña, el paño de la Verónica, lo teníamos en una foto en blanco y negro, pero estaba en localización desconocida. Entonces, digamos que también es una primicia. Como decía Tony, no se veían desde hace 60 años. Perdona, sigue. No. Bueno, yo no soy experto en arte. Soy hijo de un artista ambicioso, obsesionado con el color. Mi carrera ha sido en... No sé... En la pedagogía. ¿Cómo voy a leer 3 páginas? Vamos a ver. Entonces, sí. Entonces, ¿qué digo? ¿Y cómo me enfoco en su obra de estos años? Yo nací en 1955, de modo que, como más, tengo algunas impresiones y memorias de la niñez temprana que compartiré con vosotros de una manera... trataré de compartir con vosotros de una manera coherente. Bueno, primero, ¿la vida de un artista puede ser coherente o conectada de manera lógica? No sé. Recuerdo esos años formativos en Nueva York hasta que nos mudamos a España, más bien como una serie de torbellinos. Primero recuerdo que había siempre muchas fiestas con amigos artistas. Sus buenos amigos incluyeron Franz Klein, Kenzo Okada, Ethel Schwabacher y muchos otros. Las fiestas las daban muchas veces en casa mis padres y siempre deseaba yo y mi hermana también que viniera el amigo griego, el artista Michael Lekakis, porque traía baklava, ese postre tan rico de miel y nueces de su barrio griego en Nueva York, en las calles 50, por ahí en el lado oeste de la ciudad. En fin, entonces si venía con su baklava, estábamos encantados. Mis padres pedían paella también de un pequeño restaurante español en el West Village, cuyo nombre no recuerdo, pero creo que existe aún. Y otras veces las fiestas o inauguraciones en galerías eran en otros lugares. En la galería donde exponía él, la galería Betty Parsons, ella tenía siempre un trompo grande, así con el que jugábamos mi hermana Lisa y yo.
Otros recuerdos. La recuerdo a mi madre sentada en su máquina de escribir cuando la visitábamos en su empleo en Midtown, en la revista Life. Y la recuerdo en su escritorio en casa, en Nueva York, pagando facturas, escribiendo cartas y hablando por teléfono. En su voz multitonal, elegante, articulando con claridad sus palabras en inglés, por supuesto, haciendo lo necesario para promover el arte de mi padre, cosa que él no pudo hacer con la misma eficacia en inglés. Él se expresaba bien en inglés, pero en los ámbitos oficiales de los Estados Unidos dependía del apoyo de mi madre. Aparte de la barrera lingüística, no estaba en su país, claro, y lejos de su país natal y de su cultura, sin duda se sintió diferente y no siempre respetado por ser español, la verdad. Aún con la familia de mi madre, que era angloamericana. De hecho, queriendo yo conformar, como siempre quieren conformar, como siempre quieren hacer los niños, a veces quería yo que mi padre fuera más normal y no tan diferente y tan expresivo corporalmente y con su acento español hablando inglés. Afortunadamente, la comunidad artística del expresionismo abstracto y de las artes en general en esa época en Nueva York, al que se unió, consistía de otros individuos, también diferentes, porque procedían de Latinoamérica, del Japón, de Europa, y entre estos muchos eran hebreoamericanos de primera o segunda generación. Entre esta comunidad, mi padre se encontraba en su elemento, estimulado y sin barreras. También tuvo muchos amigos de la comunidad intelectual española en Nueva York, refugiados políticos de la dictadura, como la familia de Francisco García Lorca, hermano del poeta, entre otros. Mi padre y mi madre siempre tenían muchos amigos en el mundo de las artes. Una amistad se destaca entre los amigos artistas de Nueva York, y es la amistad que trabó con Franz Klein, que evidencia el cuadro azul-negro homenaje a Franz Klein que vemos ahí. No le recuerdo a él, pero sí a su esposa Elizabeth, o Betsy Zalbaum, la llamaban mis padres, y a su hijo Rufus, que era mayor que yo. Recuerdo lo devastador que fue para mi padre cuando Klein murió en 1962 y que lloró con mi madre en el salón en casa. En el 59 mis padres habían comprado la casa que aún tenemos en 406 de la calle 20 oeste, en el barrio de Chelsea, en Manhattan, y Klein tomó una casa simple de 2 pisos y un estudio donde habíamos vivido previamente, a solo 2 manzanas en la calle 18. Cuando murió Klein, su esposa Betsy le pidió a mi padre ir a su casa para recoger los zapatos y un traje formal para el funeral y el entierro, lo cual hizo. Ese buen amigo artista, que parece haber sido una influencia tan fuerte y tan atrevido que era en su obra, no sé si mi padre pudo superar jamás el pésame de su muerte. Otro tema un poco diferente, algunos artistas pueden enseñarles la técnica del dibujo, de la pintura o de la escultura a sus hijos. Algunos comparten verbalmente la manera en que ven el mundo con sus familias, dejándoles, si acaso, dejándoles así acceso a su mundo visual.
y cómo lo interpretan. Ese no fue el caso con mi padre, con Lisa y conmigo. De niño, si iba a su estudio sin que me lo indicara él, si yo iba a su estudio, si yo iba a su estudio sin que él me lo indicara, me decía con impaciencia, ¿qué quieres? Entonces nunca entraba en ese territorio suyo sin que me lo dijera, para ayudarle, por ejemplo. Pero quizás era mejor así. Para mí la obra de mi padre de estos años de los 50, 60 es explosiva y a veces parece violenta. Me parece a mí. Luego está el negro. Ahora, como adulto con 67 años, sabiendo cómo era su adolescencia y luego el comienzo de su adultez, me es imposible interpretar el negro en su obra como otra cosa que el luto. El luto de su propia familia al morir de niña una hermanita. Luego su padre falleció cuando él tenía 14 años y su hermano mayor Emilio un poco después. Como adulto, durante la primera década de su vida en Nueva York, él sufrió mucho tras la muerte de dos íntimos amigos también, artistas, Antonio Pascual de Lara y Franz Klein. Y creo que todo esto le pesó mucho, mucho. Luego está la Guerra Civil Española, que experimentó él en África y en España. Me pregunto si tanto negro en sus cuadros no expresen también el luto de tanta muerte que vio durante estos años, de horror, de guerra, y por consiguiente de la desaparición de la democracia en su país. Como se ve, todo lo que pintaba le salía, como se ve aquí, todo lo que pintaba le salía de manera visceral. ¿Es mi perspectiva de la obra de mi padre de estos años excesivamente negativa? No sé. De hecho, curiosamente, quizás porque expresan estos cuadros tanto, son los que valoro más entre su obra abstracta. No sé cómo ver Rufus Klein, el hijo de Franz Klein, la obra de su padre, con tantas formas negras. Los primeros años de Klein no fueron fáciles. Tampoco. ¿Qué representan esos trazos negros en sus lienzos? En todo caso, a mí me encanta la obra que nos rodea aquí. Mi padre frecuentemente se refería a su estudio como un campo de batalla. Creo que se refería a las batallas de la disciplina y de la motivación y la visión que uno necesita tener y expresar bien para ser artista. Lo que veo en su obra de los 50 y 60 son batallas. Batallas entre, por una parte, el negro, las pesadillas de las que frecuentemente se despertaba a gritos por la noche en casa, la depresión con la que luchó durante estos años también, y la muerte. Por otra parte, está el color, con letras mayúsculas. El color que le fascinaba por encima de todo. El color que para él era vida, también en mayúscula. Como tal, me agrada pensar que en su obra durante esta época y en las siguientes décadas, en su trabajo, en su extraordinario legado en España como artista y en la manera en que personalmente recuerdo a mi padre, a medida que lo busco del corazón, pueden más que el negro y la muerte, la vida y el color, en mi opinión. Pues Paco me pidió, bueno, ¿puedes decir algo? Y digo, bueno, sí, hace algunas preguntas. Te invitaremos a presentar más inauguraciones. Y no tenía ni idea de lo que iba a decir. Muy bonito. Pero, Tengo que decir, para abrir un poco la conversación entre los tres, es que tu padre es el negro más alegre de la historia del arte.
A mí no me entristece nada el negro de Guerrero. Es un color más. Franz Klein para mí es muy siniestro, por ejemplo, el negro, pero es un color más en el trabajo de tu padre, presente, pero no me parece un negro que nos apabulla. A mí no me da miedo este negro. Hay artistas en donde el negro da mucho miedo, ¿no? Sí. Y mucho de hecho, respeto. él en eso era muy militante. O sea, en España, contemporáneamente a él, estaba el Paso. Y entonces, eso sí, reivindicaban el negro en términos políticos, de resistencia a la dictadura, etc. Y él, que no estaba en esa onda, reivindicaba un uso personal del negro que tiene que ver con lo que decía Tony, con una memoria, una memoria emocional y personal, y también lo que estás diciendo tú. Yo creo que sí que hay una parte que evidentemente pues sí, tuvo una depresión, tuvo una angustia muy grande, tuvo una crisis que le llevó a psicoanalizarse, y lo de la presencia del negro, es decir, esa magnitud chunga está. Lo que pasa es que también está la vitalidad, y lo que dices tú, claro, por eso es tan rico, ¿no? O sea que, claro, a mí tampoco me agobia el negro, incluso en términos ya diacrónicos, o sea, en lo que es la evolución. Su obra quizá más emblemática, La brecha de Biznar, que sí que es verdad que es una obra muy dramática, donde el negro es muy pesado y es un cuadro que le costó mucho y demás, pues como no estaba contento con el resultado, volvió a él y volvió. Y la tercera brecha, la del 89, que tenemos allí en Granada, que es amarilla, es ya como realmente haber resuelto todos esos conflictos que él tenía, ya con una aceptación dionisíaca de la vida en su plenitud, ¿no? Entonces ya, de hecho, también tiene una serie que es Presencia del Blanco, en esos finales de los 80, donde esa guerra íntima que tenía, digamos que ganó la vida, el color, la vitalidad, ¿no? O sea que, pero sí, el negro, o él lo entendía como un color más. Sí. También quería preguntarte, lo de Matisse me parece muy interesante porque si se reparan ustedes en la exposición, y este es un ejemplo magnífico, ¿no? El tratamiento del color en la acuarela es mucho más libre que todavía, si cabe en el lienzo, ¿no? Y efectivamente he pensado, al hablar de Matisse, evidentemente, hay unas referencias y quizá el paso por París, aunque sea breve, sea muy importante en su persona. Claro, ¿no? Matisse es otro maestro del negro, es decir, pero el uso que hace Matisse del negro es como color. No es ese negro del Paso. Sí. Y por eso él le interesaba mucho decir, no, es que yo no voy por ahí, yo buscadme en Matisse. Entonces él, cuando vio a Matisse en el MoMA, pues iba una y otra vez para aprender, ¿no? Porque realmente fue... Sí, Matisse para él fue una... Luego también pienso, aunque es menos evidente que el uso del color, es el matiz, el arrepentimiento como parte de la obra, que también en la obra de Guerrero sí que hay veces que el arrepentimiento pues, se deja ahí trabajar libremente y forma parte de la composición final del conjunto y que lo hace muy necesario. Sí, lo incorpora, porque también tiene esa cosa muy procesual, ¿no? Entonces las huellas las deja, ¿no? Utiliza, son expresivas también. Eso lo aprendió allí también, porque al principio en Europa en eso era más académico, digamos que tapaba, pero luego no, luego incorpora, igual que los chorros, los drippings, pues los rasgones y ve la fuerza expresiva de eso, entonces lo desarrolla mucho más conscientemente. Quería preguntarte, ya que te tenemos aquí, la suerte de tenerte aquí, que profundices un poco en la relación de tu padre con otros artistas en estos años. Mira, los recuerdo muy poco. Tengo estas impresiones que compartí con Klein. Me pareció siempre que de la manera en que hablaba de él, que tuvieron una relación muy estrecha. También frecuentaban bares y mucho durante esta época de Cedar Bar, etc. Cedar Bar, claro. Y creo que ahí debieron pasar bastantes horas hablando del arte y de todo. Seguro. Pero vamos a ver, más tarde... El Cedar Bar es el bar donde se reunía todo este movimiento, ya estuvo Jackson Pollock, toda la gente, ¿no? Sí, y creo que él se sintió muy estimulado, ¿no? De poder estar ahí disfrutando de las amistades, del arte, expresándose libremente, cosa que no pudo hacer en su país. Por eso salió. Pero tenía muchos artistas diferentes. Kenzo Kada era japonés, Ethel Schwabacher, muchos, y también tuve una amistad con mi padrino, William Talbot,
que es el que tuvo este estudio primero, antes de mis padres, antes de Klein, y él se muda al campo y pues se hizo la vida ahí. Un escultor fabuloso y a él era muy amigo de los Calder, también en Connecticut, y entonces íbamos al campo durante los fines de semana a verlos a ellos, y es que mi padre, a mi padre le encantaba el campo, ¿no? El mundo del arte está en las ciudades, pero él tenía que escaparse siempre, tenía que ir al campo, oler las hojas de los árboles, no sé, ver los paisajes naturales, y esto era algo elemental. Entonces tuvo esto con amistades, con algunas amistades, con mi padrino. Y luego, más tarde, creo que, no sé si era, seguro que conoció a Rothko, a de Kooning también, aunque de Kooning estaba, creo, un poco en su mundo, no sé si era muy comunicativo o si tenía muchos amigos, no lo sé. Pero sí, con Rothko era buen amigo, y con Motherwell, pero esto también en años posteriores, que recomenzó, ¿no?, estas amistades y las compartió con ellos. ¿Qué nos puedes contar, aunque lo has hecho muy brevemente, de la poderosa personalidad de tu madre? Ella llegaba, digamos, en términos de negocio, a negociar con las galerías, tú trabajar, no sé los detalles, pero sé que era una figura clave en su carrera en los Estados Unidos, al comunicarse con las galerías, a clarificar cosas, y creo que ella le ayudó mucho en ese sentido, y también en el sentido de ayudarle a mi padre, pues, a acomodarse, o sea, a vivir en América, ¿no? Y el apoyo emocional fue clave también. Y luego el archivo, o sea, el archivo que está depositado allí en Granada, lo ordenó tu madre, o sea, que ella era periodista, era muy ordenada, a lo mejor tu padre pues era más caótico, más... Y entonces sí que le ayudó eso, por ejemplo, a la hora de hacer el catálogo razonado, muchas de las obras que estaban en localización desconocida, había las fotos y ella anotaba a veces el año, pero el título, en fin, todo lo que es la documentación nos ha servido mucho para luego poder contarlo. O sea que ella lo tenía muy claro, incluso también a la hora de reservarse algunos cuadros, porque siempre tuvieron esa visión, ¿no? de bueno, pues hacer algún museo, una fundación, devolver un poco. Su padre era muy generoso y estaba agradecido, ¿no?, a los que le habían ayudado. Entonces quiso de alguna forma devolver, en este caso a Granada, a través de Granada, pues a España, pues bueno, todo. Entonces aportó ese legado y ellos siempre se fueron reservando algunos cuadros pensando en esa posibilidad futura. Y lo hicieron, y su madre ahí tuvo un papel fundamental. Vamos, yo creo que sin ella no habría sido posible. O sea, que era muy ordenada, muy trabajadora, muy consciente, y yo por lo que la conocí también muy generosa, y vamos, que hacían un tándem estupendo. Pero también jugó un papel en que si nosotros, sus hijos, no éramos bienvenidos en su estudio, mi madre sí, y él dependía, cuando se emocionaba de algo que había pintado, siempre la llamaba: mira, Roxanne, ven a ver lo que he pintado. Pero quiero decir también que es gracias a la Diputación de Granada, que apoya el Centro José Guerrero, gracias a Yolanda, que fue la primera presidenta o directora, y ahora gracias a Paco, es un sitio vivo. Y mi padre ya se había hablado de quizás hacer un museo o algo alguna vez, y él decía: yo no quiero una cosa muerta, yo no quiero que venga la gente a mirar mis pinceles y tonterías de estas, yo quiero que sea un sitio vivo, con gente joven, para la gente joven, para los granadinos que vengan. Y efectivamente, claro, es lo que se ha llevado a cabo. Y estoy tan agradecido. El ejemplo todos de Guerrero, que además había un artículo que lo contaba, es que es verdad, él le interesaba mucho. Yo hice un taller con él aquí en el Círculo de Bellas Artes, y realmente es que nos comía con los ojos lo que hacíamos. Y ¿por qué haces esto? O sea, que realmente tenía una curiosidad ya mayor, o sea, que digamos que absorbía esa energía y también la devolvía, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco lo que buscamos, ¿no?, en el centro, y contamos con
con María, que lo apoya también desde el principio. En la sala hay no solo, en fin, aficionados, sino grandes especialistas en Guerrero, o sea que podéis corregirnos o comentar cualquier cosa que digamos, porque, en fin, es una sala muy, muy, muy ilustrada. Quería preguntaros, porque durante el montaje de la exposición, claro, uno se da cuenta de cosas muy evidentes, pero hay que reparar en ellas. La incorporación de títulos en español, alguna de las obras, por ejemplo, El paño de la Verónica no puede tener un título más español, ¿no? Y empieza a partir de la mitad de los años 60, si mal no me equivoco, recuerdo. Sí, bueno, él precisamente, esto es muy interesante, lo de los títulos en Guerrero es de los que mejor ha titulado. O sea, eso, sí, es muy importante titular bien. Eso yo creo que... Y firmar bien, ¿eh? Si os dais cuenta, que Guerrero siempre firma en el sitio donde hay que firmar. Ya a partir de los 70 ya siempre firmaba por atrás, ya no, pero aquí sí lo incorporaba con un elemento gráfico más que de la composición. Eso lo lleva al extremo, perdona, a los años 20 y 30, Stuart Davis, un pintor norteamericano que la firma, hay un momento que los cuadros es solamente la firma, no puede ser más moderno, solamente le interesaba al final la firma. Y Guerrero siempre pone la firma donde hay que ponerla, eso es fundamental, ¿no? Componía muy bien. No, lo de los títulos que decías, en estos años americanos que tenemos aquí, pues los primeros, en la abstracción biomórfica, eran títulos muy imbuidos de ese espíritu que había en la época un poco místico, ¿no? Se habla de signos, de prodigios, de espíritus, de... Bueno, Miró también lleva eso al extremo, claro. Estaba en el ambiente, ¿no? Progresivamente, según va entrando ya en el expresionismo abstracto más puro, deja de titular, de hecho hay muchos sin títulos, o composición no sé qué, o los colores, negros y amarillos, o sea, ya es una cuestión mucho más formalista, ya es como dejar la connotación que del principio y quedarse puramente, que también eso Juan Antonio Ramírez decía que era una manera de que fluyera mejor en el ámbito internacional, porque esos títulos tan literarios no casaban bien, ¿no? Y luego ya cuando retoma la memoria española, porque él también hace ese esfuerzo de integración en el arte así global de ese momento, más internacional, entonces renuncia, digamos, a lo que deja atrás, pero luego vuelve y reincorpora la memoria española en los años, 63, 62, ya con el viaje a España más, y entonces sí, ya también se ha psicoanalizado, ya es muy consciente de sus decisiones, de lo que implican, y entonces empieza a poner referencias muy españolas, granadinas, de todo lo que eran sus orígenes, claro. Pero sí, titula... Julio Juste lo ha estudiado y está muy bien. Es un terreno muy interesante, muy rico. ¿Se encuentra en la obra de Guerrero? En ocasiones gira el lienzo para darle un mayor sentido a la obra. ¿Qué nos puedes contar o qué nos podéis contar de...? Bueno, él no lo vio en el taller y yo tampoco. Bueno, él contaba, cuando hice el taller en el Círculo, que él muchas veces, en esa época ya, en los 80, ponía el lienzo en el suelo, echaba trementina, algunos colores, empezaba ahí y sí se movía él alrededor. Y luego ya cuando eso se secaba lo ponía, le buscaba y normalmente ya lo tenía claro. Pero no lo sé si iba buscando... Supongo que en el proceso sí, lo haría. Pero eso es una cosa que se puede estudiar, se puede probar. En plan laboratorio, coger un cuadro y verlo y a ver qué pasa. Eso, no sé, lo haremos. ¿Qué nos puedes contar, que estará más fresco en tu memoria, lo que pasa inmediatamente después de lo que vemos aquí? Cuando en los años 70, ya con una más frecuencia, ya de manera definitiva, Guerrero se establece en España, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu padre en esos momentos? Te insisto, en el Guerrero inmediatamente después de hacer estos cuadros. No sé. Bueno, recuerdo las inauguraciones en la Galería Juana Mordó, que esto me recuerda un poco a esos tiempos. Y no sé, realmente, bueno, a él era aficionado al fútbol, le gustaba el fútbol. No es que mirara las cifras de quién gana y cuántos puntos, pero le gustaba la emoción, creo que le gustaba visualmente. Y resulta que vivíamos a una manzana del Estadio Santiago Bernabéu. Eso se lo perdonamos. Y íbamos a un sitio que vendía cerveza, era medio subterráneo y tal, y él compraba, pues yo qué sé, creo que un vinito, y a mí me daba una Coca-Cola, y íbamos
a los partidos y los internacionales eran muy emocionantes. Creo que le encantaban las camisetas, los colores en el verde y también gritaba mucho, se soltaba muchísimo. Y recuerdo muy bien esto, pero nuestra relación también cambió del inglés al español y ya era otra cosa. Y mi vida ya fue otra cosa, vivir en este país con familia que me abrazaba, que me quería, que demostraba su amor. Es que es otra, la comida, todo, y yo encantado. Lo que me costó mucho fue volver a Nueva York después. Esto ya fue muy difícil, la verdad. Pero sí, entonces nuestra relación cambió también de uno casi más personal. Ya comprendía a mi padre y pues ya fue otra cosa. Ya. Supongo que nos puedes contar de este último guerrero de los últimos 20 años. Bueno, yo creo que ya al final él ya encontró una voz muy propia. Aquí estaba buscando, o sea, por supuesto que son cuadros muy buenos y en los distintos periodos lo bueno que tiene es que son periodos muy diferenciados, pero siempre produce grandes obras. O sea, yo creo que tiene obras maestras en los distintos momentos. Sin duda ninguna. Pero iba buscando. Una cosa que también hacía es que no le gustaba repetirse. En eso, es que él era muy moderno. Entonces iba siempre investigando, abriendo caminos, abriendo brecha, como decía él, o ventanas. Pero al final, ya en los 80, digamos que había conquistado o encontrado una voz propia, clara. Y entonces ya yo creo que fueron unos años muy felices, ¿no? Como de maestría, ¿no? de ya totalmente liberado y estaba muy contento. Él le gustaba también tener esa relación con los jóvenes y ver que le reconocían y que le buscaban y que le pedían que les contara. Y, entonces, no sé, de repente es como que conectó con una generación, se saltó una, no los inmediatamente los que le seguían, sino con los más jóvenes. Y entonces iba ahí para las fiestas, iba con los Costus y hay fotos que con Alaska cuando tenía 17 años y él estaba encantado. O sea, vivió esa movida de aquí madrileña y estaba encantado. Iba al Madrid, la revista que hacía el ayuntamiento le dejaba a él una acuarela, ¿no? un watch, un papel para que la pusieran y él encantado. O sea, estaba feliz. Yo creo que... Y se ve, yo creo que se ve en su obra. La obra de los 80 de Guerrero No, es maravilloso. es pura alegría, alegría de vivir, o sea, un poco matisiano también. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. yo creo que también eso se entendió y por eso también tuvo tanta repercusión en España y se le reconoció, se le dieron premios y sí, lo pasó bien, ¿no? Yo creo. Muy bien, pues yo creo que con esta alegría de vivir, ¿no? Que todos queremos... Yo creo que se contagia sus cuadros. Estos son muy anteriores, pero la energía que tenía él... A pesar de todo, tiene una alegría de vivir Sí, este amarillo, eso, yo lo he visto hoy y digo, qué bueno, qué cuadrazo. Muy bien, pues con esta alegría de vivir y dando las gracias a nuestros invitados y a ustedes por su presencia, lo vamos a dejar. Muchas gracias. Gracias. ¿Quitamos esto? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, está maravilloso, ¿eh? Lo que tenemos, como te digo, son impresiones, recuerdos de la infancia. Pero ha sido un reto realmente, pues, indagar, hacer investigación de esas memorias y tratar ¿Has entendido bien? Sí. Perdón, a lo mejor hablo muy rápido. Uno de los pocos que he conocido a Guerrero. Yo sí, bueno. No, yo digo, aquí esta noche. Ah. Yo lo conocí en el 78 Ah. y se desconoció en el 79. Sí. Bueno, y María de Corral también lo conoció mucho. Hola María, ¿cuánto tiempo sin verte? No sé si conoces a María de Corral. Ha sido estupendo lo que he leído. Gracias. Ha sido cuestión de investigar qué digo yo y sí, era muy joven. En fin, muchas gracias, Farid. Hola, ¿qué tal? Bien.